Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver los ejercicios del capítulo que estábamos viendo sobre clases. Vamos a compartir la pantalla. Un minutito. Ahí está. Vamos a sacar estas molestias y vamos a ver dónde estábamos. Estábamos acá, en el capítulo 31, el puntero dis. Cuando termina, llama a estos ejercicios. Y este es el primero, ¿no? Que toma una fracción. La idea es simplificarla utilizando el máximo común divisor. Bueno, para el que no sabe un poco de matemática de esto, le vamos a refrescar un minutito. Yo tampoco soy un nada de la matemática, pero bueno, lo vamos a refrescar. Por ejemplo, si queremos hacer, lo vamos a hacer con una fracción no muy grande, porque si no se hace muy recursivo. Esto es la idea también de usar una recursividad. Tomemos a ver, vamos a agrandar un poquitito la letra esta. Ahí está. Tomemos la fracción inicial 48 como numerador, 80 como denominador, o sea, 48, 80. Lo que trata es de sacar el máximo común divisor, que es el número más grande por el cual se puede dividir ambos números y que no de resto, ¿no es cierto? O sea que si yo tengo estos números, lo puedo dividir por 2, por lo que sea, por un montón de números, que me den resto cero. El más grande de todos esos números es el máximo común divisor, o sea, el máximo de todos los posibles divisores de los dos, que me den exacto. Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser tratar de sacar el máximo común divisor de esos dos números. Una vez que yo saco, el método para simplificar es sacar el máximo común divisor de los dos, y una vez que lo hallo, divido el numerador y el denominador por el máximo común divisor y con eso la simplifico. Y con eso ya me va a dar una fracción irreducible, o sea, ya no le voy a poder simplificar más. O sea que, bueno, acá tengo el máximo común divisor, la función que también la vamos a ver después ahí a bajo nivel que la llama. En este caso la llaman con el argumento 48 y 80. Acá en el máximo común divisor no importa cuál es el numerador y denominador, porque está tomando como si son dos números cualquiera, pero programáticamente necesita que el primero sea más grande que el segundo, porque ya lo vamos a ver cómo lo hace. Y entonces, si el primero es más chico que el segundo, lo invierte y vuelve a llamar a la misma función, o sea, recursivamente, pero en este caso, siendo el primero más grande que el segundo. En este caso, 80 y 48, ¿no es cierto? O sea que si este más chico lo invierte y si no, lo deja como está. Bueno, entonces vuelve a llamar a la función máximo común divisor con 80 y 48 y hace la división para hallar el resto, ¿no es cierto? Para ver el resto de las dos. Si el resto de las dos da cero, el máximo común divisor. Si yo divido los dos y me da el resultado cero, entonces el más chico de los dos es el máximo común divisor, porque ya no hay más posibilidad de dividir. Pero en este caso, bueno, hacemos 80, hacemos la división para sacar el resto. O sea, recordemos que este signo me da el resto, ¿no es cierto? Si yo le pongo el otro signo de división, la barra inclinada, me va a dar el valor, el resultado, ¿no? Este es el resto. O sea que el resto no es cero, me da 32. Entonces, si es cero, ya sé que 48 es el máximo común divisor, pero como no da cero, entonces vuelvo a llamar al máximo común divisor utilizando el más bajo de los dos, que pasé de la división, que es 48, y el resto, ¿cierto? Y el resto que quedó, que es 32, y vuelvo a aplicar la función a 48, 32. Eso lo que hace es hacerle de vuelta a la división y para que me dé el resto, y así esto va a ser recursivamente hasta que yo obtenga que el resultado del resto da cero. Como no da cero, vuelvo a llamar al máximo común divisor, en este caso con el más bajo de los dos, que es 32, y el resto, que es 16. Bueno, vuelvo a llamar con 32 y 16, hago de vuelta 32 dividido 16 y que me dé el resto, y en este caso 32 y 16 me da cero el resto. En este caso 16 sería el máximo común divisor de ambos números, sería el 16, y entonces con eso ya sale, porque esta es la condición de salida, ¿no? Que si obtengo que el resto sea cero, en ese caso dejo la recursividad, salgo, y entonces obtengo que el máximo común divisor de ambos números es 16, y lo que hago entonces es dividir el numerador y el denominador original por el máximo común divisor por 16, y entonces tengo 48 dividido 6, 3, y 80 dividido 6, 5, y entonces el resultado es 3 quintos. O sea, con eso simplifiqué la fracción original a la fracción mínima que se puede simplificar. O sea, porque yo esta podía haberla simplificado por 2, ambos miembros, 48 dividido 2 y 80 dividido 2, pero el resultado iba a poderse seguir simplificando, porque 2 no es el máximo común divisor. O sea,
Creo que se entiende, ¿no es cierto? O sea, que yo lo que quiero es la mínima fracción irreducible, o sea, que ya no se puede simplificar más. Entonces, el resultado de esto me da 3/5. Por supuesto, en el ejercicio la fracción es mucho más grande y hay un montón de recursividad. Nosotros vamos a hacer una vez, vamos a entrar y vamos a ver cómo es, pues no vamos a estar haciendo recursividad dando vuelta por todos lados. Pero bueno, esta es la forma de que se hace, ¿no es cierto? Y que lo hace él en el programa. Vamos a verlo acá en el código. Bueno, vemos que hay, y también lo hace usando clases, ¿no es cierto? Vemos que hay una clase fracción, donde vemos acá varias funciones. Este es el constructor. Recordemos que el constructor, una de las formas de identificarlo es que no tiene valor de retorno. Y bueno, en este caso, aparte se llama igual, o sea, fracción, doble dos puntos fracción. En este caso está declarada y definida dentro de la misma clase. O sea que está todo acá. Y vemos que fracción lo que hace tiene dos argumentos, aunque tiene valores por default, o sea que si vos no le pasás, le pones 0, 0, si vos no le pasás alguno de los dos argumentos. Pero la idea es que si es una fracción, le tenés que pasar el numerador y el denominador, o sea, esto es medio, o sea, tenés que pasárselo, sino que no estás haciéndolo, porque la idea es trabajar sobre una fracción que tenga numerador y denominador. O sea, bueno, si no le pasás, le pones 0, pero bueno, esa no es la idea. Y si le pasás el numerador que le pasaste, o sea, el primer número que le pasaste, lo asigna acá a la variable numerador, que es una variable privada. O sea, el numerador de n es asignar el valor que le pasaste ahí al numerador, y el dominador de d es asignar a la variable denominador, que es entera, igual que el numerador, el, el segundo valor que le pasaste. O sea que acá quedarían asignadas en la misma inicialización, o sea, cuando llama al constructor, quedarían inicializados con los valores que vos le colocaste inicialmente. Bueno, después de eso llama a la función simplificar, al método simplificar sería, porque es una función de una clase, sería el método simplificar dentro de la misma inicialización. Vemos que dentro del mismo constructor llama a simplificar. O sea que acá está definida, acá está declarada simplificar, o sea, también está simplificar y mostrar. Son tres métodos: simplificar, o sea, el constructor, simplificar y mostrar. Y acá está la función privada, que es máximo común divisor, que no la pone privada, como que no se puede llamar de afuera, porque simplemente se llama dentro de la función simplificar. O sea que una vez que ya tenemos los valores que le pasamos, llama a la función simplificar sin argumentos, porque estos ya están guardados acá los valores dentro de las variables de la clase, o sea, los valores que le pasaste están acá. Y entonces llama a máximo común denominador de esos dos números, el numerador y denominador que le pasaste. Y supuestamente esa función debería devolver el máximo común divisor, pero por supuesto es una función recursiva. Una vez que ya devuelva el máximo común divisor, vemos que nosotros obtuvimos el 16, una vez que esto haga la recursividad, el numerador va a ser igual al numerador dividido máximo común divisor, y va a guardarlo ahí de vuelta al numerador, y el denominador lo divide por máximo común divisor y lo guarda en denominador. Esto es lo que hicimos nosotros, que era 40 dividido 16, era esto que vemos acá, ¿no? Era los dos valores que dividimos por 16, y era 3, y el otro era, no me acuerdo con cuál era, acá está, por acá. O sea, era esto, ¿no? 48 dividido 6, 3, y 80 dividido 6, 5. O sea, este era el 48 original, el primero que le pasamos, que nunca se modificó. Y se modifica al dividirlo por el que obtiene como máximo común divisor, que en este caso, en nuestro caso era 16, y al final 48 dividido 6 le va a quedar 3, y 80 dividido 6 le va a quedar 5. Entonces la función va a ser 3/5. En este caso tiene otros valores, ¿no es cierto? Bueno, y entonces lo que hace dentro de la función máximo común divisor es, si A es menor que B, o sea, retorna máximo común divisor de B y A, o sea, los invierte. O sea que en ese caso vuelve a llamar a la misma función, pero con los valores invertidos, para que el primero sea más grande que el segundo, que es lo que dijimos, porque necesita, porque al hacer la división está haciendo este dividido este. Bueno, la condición de salida es que si ya B, o sea, si ya llegamos ahí y B es igual a 0, o sea, el valor de B siempre ahora, en este caso, vemos que va a ser el segundo valor acá. Entonces, si B siempre es el resto. Si B es igual a 0, devuelve A, o sea que A fue el valor que realmente le dio en esta división, le dio 0.
el resto y entonces devuelve A. Y si no, hace lo que habíamos hecho acá, ¿no? O sea, esto es todo esto. O sea, vemos que si es menor, lo da vuelta, que es lo que vemos acá, y vuelve a llamar a la misma función al revés. Después, hace la división, la división, o sea, con los dos valores, dejemos esto, hace la división entera para sacar el resto, ¿no es cierto? Y entonces vuelve a llamar a la misma función, si no es el resto, no es cero, vuelve a llamar a la misma función máximo común divisor, pero en este caso, con el más chico de los dos, con B, que es el más chico de los dos porque es el segundo, recordemos que los invirtió, y es lo que hicimos acá, ¿no? Vuelve a llamar con el más chico de los dos que dividió, que en este caso es 48, y el resto, ¿no es cierto? Y el resto. El resto es el de A y B, este es el resto, ¿no? El resultado de esta operación es el resto de A y B. Y cada vez que entre va a ver que el segundo que entró acá, que le pasó, se fija si es cero para devolver el primero, ¿no es cierto? En este caso, si este es cero, el primero es el máximo común divisor, que es lo que vimos acá. O sea, si yo hago esta división y me dio cero, entonces el 32 dividido 16 es cero, entonces retorna el máximo común divisor que es 16, ¿no es cierto? En este caso, si yo hago A dividido B y obtengo el resto, entonces significa, cuando entró acá, que el valor que le pasé, que es por el cual lo dividí, entonces es el máximo común divisor. En este caso, vemos que es el 16, ¿no es cierto? Bueno, es un poco molesto porque al dar vuelta, las letras queda un poquitito complicado. Pero si uno obvia esto, ¿no es cierto? Obvia esto, ¿no es cierto? De darlo vuelta, ve que la función es eso, ¿no es cierto? Los dos valores que divido, A dividido B, y entonces se fija si ese resto, que siempre está en el segundo lugar, que es igual a cero, está cero, el resto de la división, retorna el otro A, ¿no es cierto? Bueno, y si no, vuelve a hacer la misma operación recursiva con el menor de los dos, que era el que estaba segundo, y el resto que quedó del anterior. O sea, esto recursivamente. Y bueno, y el main es eso, ¿no? Crea un objeto F1 con estos dos valores, que es el numerador y el denominador de la función, o sea, la fracción a la cual vamos a simplificar, y F1 es el objeto que se inicializa con el método fracción ¿no? Cuando hago esto, el compilador lo que hace es llamar al constructor y empieza a simplificar. Y después cuando ya en la misma, esto se simplifica en la misma inicialización, vemos, porque o sea, en el mismo método constructor ya vamos a simplificar y ya se simplifica directamente, y dentro de simplificar está como que los valores numerador y denominador van a quedar en los mínimos, en la fracción mínima que se pueda ir reducir, que no se pueda reducir más. O sea que en la inicialización ya queda la simplificación. Y después muestro el resultado, ¿no es cierto? O sea, agarro y llamo a mostrar, y mostrar lo que hace es hacer count de numerador, la barra y denominador. O sea, si yo corro esto, ¿cierto? Vamos a correrlo acá. Vamos a ver que el primero, vemos que muestra el de esta, o sea, mostrar, me da el resultado de la primera, la simplificación de esta, 234, 2238, que es 39,373. Y la de F2, 64.024, simplificada, es 1/16, ¿no? O sea, un 16avo. Bueno, eso es todo. Es un poquito molesto. Todos los que son de recursividad son un poco molestos, pero bueno, vamos a por lo menos a debagarlo. Vamos a ir acá al main. Ya lo tengo acá. Ahí lo corrimos. A ver, espérenme un poquito. Bueno, vamos ahí. Bueno, ahí estamos. Vamos a sacar este breakpoint. Bueno, entonces tenemos el constructor, fracción, fracción,
que por supuesto a bajo nivel no le importa si tenés valor por default o no, tiene dos argumentos que se los tenés que pasar, acá se los pasa. Si realmente se dieron cuenta que le falta alguno, el mismo compilador acá podría, si vos le pones uno solo, pondría RDX a 0 directamente. O sea, eso lo arregla el compilador. Pero en este caso son dos argumentos, el numerador y el denominador. Y el F1 es el primer dis, o sea que es una estructura donde va a guardar el numerador y el denominador, ¿cierto? Por ahora le paso el puntero al dis, que está vacío. Esto está en el stack, ¿no es cierto? Es del tipo fracción. Y sabemos que el tipo fracción, si lo vemos acá está, tiene 8 bytes de la estructura porque dentro tiene solamente a numerador y denominador a bajo nivel, ¿no? Las funciones acá no se ven. Bueno, entonces llamamos al constructor de fracción con estos argumentos, 234 y 2238. Y entonces, ¿qué hace? Guarda en D el denominador y numerador. Acá los guarda en estas variables locales. Vemos que está ahí. Por supuesto va a estar en hexa. Y guarda el puntero al dis. Después levanta de vuelta el puntero al dis y lo que hace es agarrar el numerador, en este caso es EA, y lo guarda en el contenido del dis. O sea, el contenido del dis, si aprieto T y elijo fracción, es la variable numerador que estaba acá dentro de la clase, ¿no es cierto? Esta. O sea, está agarrando el valor que yo le pasé, n, y lo está guardando ahí en numerador. Vamos a ver acá. Ahí está. Vamos a poner que se sincronice. O sea, lo que está haciendo es tomando el valor que yo le pasé de numerador y guardándolo en dis numerador, ¿no es cierto? En la variable correspondiente a la clase, al objeto dis. O sea, en este caso sería F1. En la memoria, entonces, de dis está guardado el valor de numerador que acabamos de pasar. Y lo mismo vuelve a tomar el dis de vuelta y agarra el denominador y lo guarda en RX más 4, o sea, en el otro entero que está en la memoria. Y entonces ahí en fracción denominador, esta fracción sería en este caso F1 numerador, y ahí vemos, ¿no? Ahí está. Y denominador, ahí lo guardo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos numerador y denominador. Si yo lo quiero ver en la memoria, que quiero ver cómo, digamos, si fuera una estructura más complicada, la quisiera ver, podría poner directamente acá struct var y poner fracción, o sea que me muestre la memoria. O sea, este pedazo de memoria, esta variable en la memoria, que me la muestre, digamos, como que muestre la estructura, que la parsee ahí. ¿Qué pasó? ¿No le gustó? A ver, estructurar. Tendría que mostrarlo. A ver, estructurar, fracción, fracción. Sí, directamente, ahí está. Fracción, el primer argumento, que es el numerador y el denominador. Está, digamos, la memoria mostrada como la estructura en la memoria. Bueno, y entonces, ¿qué hace? Llama a la función simplificar. Ahí está, llama a la función simplificar sin argumentos, porque ya los argumentos los tiene guardados en la variable numerador del dis, o sea, de F1, los va a sacar de ahí. Entonces levanta el dis y vuelve a leer el numerador y el denominador, en este caso es denominador, aprieto T, y le vuelve a levantar el dis y vuelve a leer en este caso el numerador. Y con esos dos valores llama al método máximo común divisor. Con los valores que ya recién había guardado, llama al máximo común divisor. Acá viene la recursividad. Entonces, los dos valores que acabo de pasar, vemos que RCX siempre es el dis, recordemos, el primer argumento siempre es RCX el dis, y los otros dos son EDX y R8D, son los dos argumentos que se están pasando a máximo común divisor. Bueno, en este caso lo llama A y B porque para máximo común divisor no importa cuál es el numerador y el denominador, son dos números y haya el máximo común divisor de los dos números. Entonces lo que hace es comparar si A es mayor que B, o sea, en este caso X es B. Como A es menor que B, vemos que este es EA y este es 8B, en este caso los invierte. Entonces viene acá y a R8 le asigna A y a RBX le asigna B, o sea que la llama, pero en este caso invertido los argumentos para que el más grande esté, digamos, primero y el más chico segundo. Porque después al dividir le queda correcto.
entro y vuelve a, o sea, acá ya entra la recursividad, ¿no es cierto? Cuando vuelva de acá, va a volver ahí. Se me trucheó acá. Bueno, entonces vuelve a guardar los valores y en este caso los compara de vuelta y vemos que en este caso quedaron al revés, o sea, este es este valor, 8b, y el otro es EAX, que es EA. Entonces en este caso, este es más grande que este y entonces ya no viene acá, viene acá. Compara si el segundo es 0, o sea, esto es una condición de salida, obviamente que como todavía no hicimos ninguna operación no va a ser 0. Si hubiera sido 0, sabemos que va a devolver el otro, ¿no? Y sale directamente y sale de la recursividad. Acá estamos dentro de la recursividad. Este es lo que testea, evalúa la condición de salida. Y saldría por acá, ¿no es cierto? Pero como no es 0, ¿ve? Entonces, ¿qué hace? Agarra A, lo mueve a X, que va a ser, o sea, va a dividir, o sea, esto C de Q lo que hace es propagar EAX a E de X, EAX. Recordemos que E de X y EAX es el número que se va a dividir por esto. En este caso, como no hay signo, va a ser EAX directamente, o sea, dividido B. O sea, en este caso, va a dividir el 8B, el más grande, dividido B, que es el más chico, EA. Hace la división. Por supuesto que esta es la división de E de X, o sea, si yo me fijo acá, vamos a ver, para que se aclare un poco, autocomments. Vemos que esto lo que hace es propagar EAX a E de X, o sea, hace un número de un número de 4 bytes, lo hace un número de 8 bytes, ¿no es cierto? O sea que la parte alta está en EDX y la parte baja en EAX. Esto es por si acaso fuera un número con signo negativo, utilizar el signo, pero como en este caso no son números positivos, no hay problema, o sea que EDX va a ser 0 siempre. Y EAX va a ser el valor, en este caso, 8b. Entonces lo divide por este, que es EAX, y el resto, que está en EDX, queda 84. Entonces, pasa 84, lo pasa como, lo va a guardar ahí, ¿no es cierto? O sea, lo pasa como R8D, como segundo argumento, y el otro sería el menor de los dos, era EA, lo pasa como RDX. Entonces vuelve a llamar a la misma función MCD, en este caso, bueno, el D siempre se usa, y vemos que ahora los argumentos son 84, perdón, R8D es 84, sí, y EDX, EA. O sea que esto va a ser así, ¿no es cierto? Hasta que el resto de los dos sea cero. O sea, esto se va a seguir realizando la operación que nosotros vamos haciendo acá. O sea, va a hacer la división, se va a fijar si el resto es cero. Si no es cero, va a pasarlo de vuelta. Este valor que fue el resto lo pasa como segundo argumento y el menor de los que dividió antes lo va a pasar como primer argumento y vuelve a aplicar la función y esto se va a realizar miles de veces hasta que pare acá, ¿no es cierto? Si yo me pongo acá y pongo un break, bueno, hago F4 hasta acá, F4 recordemos que es correr hasta el cursor, ¿no es cierto? O sea que va a correr hasta que esto haga toda la recursividad y cuando salga va a parar acá, si no por acá no va a pasar. Entonces aprieto F4, run tu cursor y vemos que sale. Este es el momento de salida, cuando comparó que el resto es 0, B, este B es 0, vemos que dio, ¿no es cierto? Y en este caso va a devolver A. A fue el máximo común divisor, que es 6, ¿no es cierto? Fue el número por el cual se dividió. Recordemos que el segundo siempre es el resto, ¿no es cierto? En este caso, el resto de la operación anterior, ¿no es cierto? En este caso era 6. Y entonces devuelve 6, que es el máximo común divisor, va saliendo de todas las veces que, de todas las, bueno, esto vamos a salir de acá porque si no, no vamos a, si no, no vamos a dar mil vueltas. Vamos a ir a la salida. O sea que esto va a venir acá. Perdón. Vamos a ir a la salida que es... claro, tiene toda la... Acá, simplificar. O sea, mejor vamos al main porque si no, no vamos a hablar loco con esto. Vamos a ver las funciones. Functions. ¿Dónde están? ¿Dónde está el function? Acá. Vamos a poner main. Y vamos a ir acá. Function. Main. Ahí está.
Entonces nosotros habíamos entrado acá y cuando salga de todo esto, en simplificar, cuando salga de máximo común divisor, va a devolver acá, vamos a poner un break, poner F4, vamos a ir hasta ahí, y va a devolver el valor que acabamos de calcular. Vemos que EAX es 6, o sea, después que salió de toda la recursividad, EAX es el máximo común divisor, es 6. Lo borramos este breakpoint. Y entonces ese valor se guarda como máximo común divisor, y entonces se vuelve a levantar el dis, y ahora se agarra el numerador, y se divide, bueno, se vuelve a propagar para hacer el g de x e a x, y eso se divide por el máximo común divisor. O sea que el valor numerador que era original, que está en EAX, EA, se divide por 6. Y ese resultado, el resultado, no el resto, en este caso ese resultado, se va a guardar, el resultado que es este, que es 27, se va a guardar 27 hexa, ¿no? Se va a guardar en el numerador. Y ahora va a agarrar el otro, el denominador, y lo va a dividir también por 6 y lo va a guardar acá en denominador. Y en este caso es 175 hexa. Bueno. Y después va a ser lo mismo con las otras dos, con, con, con los otros dos números va a ser exactamente lo mismo. Va a instanciar F2 y F2 va a después tener su simplificación. Acá adentro va a llamar a simplificar, va a llegar al máximo común divisor, y una vez que salga va a estar simplificado. Y una vez que termina todo, vamos a mostrar, ahí, mostrar. Entonces vamos a agarrar F1, que es el dis que ya tiene los valores, vemos ahí 27 y 175, ya está simplificado. Y entonces lo va a mostrar. Vemos acá, que hace el count de entero, ¿no es cierto? Y después va a mostrar el valor numerador, y acá va a mostrar el valor denominador, ¿no es cierto? Y los va a mostrar a los dos, y hace end, y sale. O sea que acá mostró los dos valores. Y por supuesto imprimió la barrita, todo, ¿no? En el medio. Y en el otro, bueno, después muestra lo mismo, muestra el otro, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, saquémoslo esto que ya molesta. Entonces, bueno, que imprime el primer número, el numerador, después imprime la barrita y después imprime el otro, el denominador. Entonces ahí imprime el segundo. Bueno, vemos que siempre ahí está, 39, 373 y 1,16. Bueno, con eso vimos el ejercicio. Vemos que siempre la recursividad es molesta para trabajar, porque tenés que entrar, 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 y después cuando salís por todas las veces que se repitió, así que hay que tener siempre cuidado de no estar dando vuelta como un trompo. Bueno, ese es el primer ejercicio. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Es el mismo, lo único que le agregó la función sumar fracciones. O sea, sumar a la fracción que ya tenemos guardada, que se inicializó y la tenemos guardada acá en numerador denominador. Le pasamos otra fracción y le sumamos las dos y obtenemos el resultado. Bueno, acá está la función sumar. Bueno, los que no se acuerdan cómo hacerlo, les muestro un minutito cómo se suman fracciones. Un minuto, que lo pongo acá en pantalla. Bueno, si tuviéramos la fracción que fueran del mismo denominador, no hay problema porque se suman directamente los numeradores. O sea, en este caso, esta segunda parte, si tuviéramos que sumar 10, 15 y 12, 15, directamente me daría 22, 15, porque al ser el numerador similar, no hay problema, se suman los numeradores. Pero en este caso, pongamos que estamos sumando 2 tercios con 4 quintos, vemos que los denominadores son diferentes, y entonces la solución más fácil que se hace es multiplicar los denominadores, y eh, el denominador resultado va a ser la multiplicación de denominadores. En realidad sería el mínimo común múltiplo, sería el mínimo digamos, de algo que se multiplica los dos, pero multiplicando los dos el resultado es lo mismo, total, después se puede simplificar, tenemos la función simplificar. O sea, programáticamente lo más fácil es multiplicar 3 por 5, 15, hallar el denominador, y después, el primer numerador lo multiplico por lo que lo tuve que multiplicar a este para llegar a ese. En este caso, a 3 lo tuve que multiplicar por 5 para llegar a 15, entonces 2 por 5, 10. Y en la otra, a 5 lo tuve que multiplicar por 3 para llegar a 15, entonces 4 por 3, 12. Y entonces ya, una vez que tengo esto está transformado en esto, lo puedo sumar directamente y el resultado es 22, 15. Si se pudiera simplificar, se simplificaría. O sea que, bueno, vemos entonces que
denominador, como lo vemos acá en la función, el denominador resultado dentro de la función sumar es la multiplicación del denominador que está guardado por el nuevo que le pasé, f2 denominador, lo multiplico y lo guardo de vuelta en el denominador que tengo guardado en la clase. Y el numerador es esto, ¿no? Agarro el numerador, lo multiplico por el denominador de la otra, o sea, multiplico por esto, porque en realidad al multiplicar por estos dos, yo tuve que multiplicar por 5, o sea, que multiplico esto, 2 por 5, 10, entonces es eso, ¿no? Numerador por f2 denominador, más denominador por f2 de numerador, o sea, que estoy haciendo esto, ¿no? El denominador de este lo multiplico por el numerador del otro, o sea, este 4 lo multiplico por el denominador de este 3 y es este 12, y lo sumo, o sea, que acá ya hago todo eso. Numerador por f2 de denominador más denominador por f2 de numerador es hacer esto, ¿no es cierto? Multiplicar 2 por 5, 10 y 4 por 3, 12 y después sumarlo y ya acá me va a quedar el numerador 22, ¿no es cierto? O sea que esta cuentita la hice todo en esta función sumar. Bueno. Y después llama a simplificar, por si acaso, digamos, quedó, digamos, posible la posibilidad de simplificar. En este caso, en ese ejemplo no, pero en estos ejemplos puede haber que después de sumarlas se pueda simplificar y en este caso se simplifica como vimos antes utilizando el máximo común divisor, no lo vamos a volver a ver. Bueno, vamos a llamar vamos a verlo a bajo nivel, vamos a abrirlo. O sea, no vamos a verlo todo porque el resto ya lo hemos visto. La parte recursiva, eso no lo vamos a volver a ver porque ya estaba. Vamos acá a The Manglet Names. Names. Bueno, y entonces, bueno, vamos a ver que llama F1 fracción, F2 llama, digamos, al constructor, acá al constructor. Y... espera que acá algo pasó. No compilé. Hice todo muy lindo, pero acá no lo compilé. Minutito. Eso para lo que dicen genio, genio, acá genio no hay nada, somos todos humanos y nos equivocamos, nos vivimos equivocando. Acá está, ahora lo recompilé y ahora sí, no lo vuelvo a cargar. Acá el único genio que hay son Einstein, Tesla, ellos son genios, nosotros somos trabajadores y nos equivocamos y corregimos y vivimos equivocándonos. Bueno, entonces ahora sí, ¿no? ¿Qué pasó? Porque claro, agregué la función sumar y no la llamé. O sea, vemos que en el ejemplo de esto yo lo hice sobre el anterior. Me faltaba esto, ¿no? Muy lindo, le agregué la función, todo, pero en ningún momento la llamé. Me falta esto, ¿no? Llamar a sumar. Bueno, sorry, sorry. O sea, después de los dos mostrar, llama a sumar y después llama de vuelta a F1 mostrar para ver cuánto quedó, ¿no es cierto? Porque a F1 le está sumando F2, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuánto queda F1. O sea, F1 mostrar, F2 mostrar, después a F1 le suma F2, o sea que F1 va a quedar con la suma de los dos y después lo vuelve a mostrar. Bueno, sorry, sorry, sorry. Volvemos a compilar. Ahora sí. Entonces ahora volvemos a abrir esto. Ahora sí. Ya me parecía que faltaba algo. Bueno, ahora sí vamos a The Mangler Name Names. Y bueno, ahora sí vemos que acá llegamos a sumar, ¿no es cierto? Vamos a venir acá, vamos a poner un break por acá. Toda la parte de inicialización no la vamos a mostrar, porque ya la vimos. Cambiamos a local. Y llegamos acá. Entonces, ya tenemos que a F1, que está acá, que lo podemos también poner como variable en la memoria, struct var, le ponemos fracción y vemos que lo muestra como con la estructura de fracción, a bajo nivel, este sería numerador y denominador. A ese le va a sumar F2, ¿no es cierto? Que es este, ¿no? F2 está acá. Lo podemos también poner como struct var en la memoria y ahí está, ¿no? Entonces, tenemos que va a sumar estos dos. Por supuesto, no se puede sumar directo porque son los denominadores diferentes, ¿no es cierto? Obvio. Bueno, entonces, ¿qué hace? Viene acá a sumar. Vamos a sacarle esto porque si no, no se ve bien.
vamos a sumar a F1, que lo tiene guardado numerador y denominador, con el F2, ¿no es cierto? Que también, por supuesto, tiene guardados sus valores. Bueno, entonces F1 se pasa como dis, ¿no es cierto? F1 ya se pasa el puntero F1 como dis, y el otro, acá a pesar que diga F2 numerador, es F2, ¿no es cierto? Este sería la dirección de F2, porque por supuesto coincide con el primer campo. Vemos que acá R de X, si yo voy a ver acá, acá estamos, vemos que eh, R de X es este, numerador, está, lo guardo ahí. O sea, ahí guardó R de X, es el puntero F2, ¿no es cierto? O sea, que acá está guardando F2, ¿cierto? O sea, que esto lo puedo también transformar en 1,10, o sea, que ese sería la numerador y denominador de F2, que coincide, por supuesto, o sea, acá no pone F2 porque es el primer campo. Recordemos que el primer campo coincide con la dirección de la estructura. Y bueno, y ese X, por supuesto, lo guarda acá en el dis, ¿no es cierto? Que es este también, es un puntero a esto, ¿no? A la fracción, al objeto del tipo fracción 27,175. Y ahora lo va a sumar. Entonces, ¿qué hace? Agarra el dis, agarra el numerador, primero los denominadores. Agarra el denominador, fracción, no, perdón, el numerador. Agarra el numerador y lo pasa a X y lo multiplica con F2 de denominador. Eso es lo que habíamos visto acá, ¿no? O sea, va a ser esto, numerador por F2 de denominador más denominador por F2 de numerador. Bueno, entonces agarra numerador por F2 de denominador, lo multiplica y ahora agarra el denominador, lo multiplica por F2 de numerador y se lo suma a X que tenía en la primera parte y entonces el resultado me da 3E5, ¿no es cierto? Y eso lo va a guardar en el numerador, ¿no es cierto? Porque es esta cuenta que está acá, ¿no es cierto? Sería esto por esto, más esto por esto, y eso se asigna a numerador. Y denominador es este, el denominador de F1. El denominador que va ahí, que es el de F1, se multiplica por F2, se multiplican los denominadores. Y eso se guarda en el denominador. Y después llama a simplificar. O sea que ahora va a simplificar el RCX, esta es la función que quedó el resultado, que es F1 RCX, la va a simplificar. Vemos que es 13,5, 1750, ¿no es cierto? Eso lo va a simplificar. No voy a hacer todo el máximo común divisor, todo eso, pero bueno, el resultado ahora lo voy a mostrar. F1, que está acá, se simplificó. Bueno, no se pudo simplificar porque este es impar, así que, bueno, no se pudo simplificar y la muestra, ¿no es cierto? O sea que el resultado era este F1, F2 y la suma de los dos es ese, ¿no es cierto? Obviamente la suma no es una suma directa porque los denominadores son diferentes y bueno, acá da impar, por lo tanto no se puede simplificar. Este da par y este da impar, entonces no da. Podría dar que sea impar y que uno sea múltiplo de 3 o algo así, pero ya vemos que acá no se puede simplificar. Bueno, la cuestión es que ese fue el segundo ejercicio, ¿no? Simplemente le agregamos la función sumar. Veamos el tercero. Bueno, vamos a ver el último ejercicio, que es el de clase tonta. Esta se llama clase tonta. Y bueno, es un ejercicio que está hecho para poder seguir, para monitorizar cómo se llaman los constructores y los destructores, ¿no es cierto? Vemos que hay varias llamadas, varios objetos y cómo los va llamando. Bueno, vemos entonces acá que tiene 1, 2, 3 constructores y por supuesto un solo destructor, no puede haber más de un destructor. Bueno, sabemos que estos son los constructores porque tienen el mismo nombre y no tienen valor de retorno, pero por supuesto tienen distinta cantidad y tipo de argumentos. Vemos un constructor sin parámetros, este tonta, sin parámetros. Cuando lo llames, crece el objeto sin ningún parámetro, se va a llamar a esto y lo que va a hacer va a inicializar esta variable privada que es valor, la va a inicializar a 0. Como no le pasaste nada, lo pone a 0 y después imprime constructor sin parámetros para saber que llamamos al constructor sin parámetros, ¿no? Esto es una forma de mostrarnos que este constructor fue llamado, ¿no es cierto? Y asignó 0 a valor y mostró esto. Después, cuando se llame con un entero, entonces vamos a ver que
va a tomar el entero que nosotros le pasamos y lo va a asignar a valor, ¿no es cierto? Este valor le va a asignar el entero y va a imprimir constructor con un parámetro y va a imprimir el valor que le asignamos a valor, ¿no es cierto? B lo imprime. O sea que en este caso, el primero seteó como el valor por default a 0, en este caso está seteando el valor, en este caso con el valor por default y acá con el valor que le pasamos. Y bueno, en este caso imprime constructor con un parámetro. Después está el constructor copia. Recordemos que los constructores copia se pasan por referencia a un objeto del mismo tipo para copiarlo a otro. Y en este caso vemos que le pasa un objeto t y lo que hace es a valor le asigna el valor de t, o sea, al valor que tenía le asigna el valor de t de valor, ¿no es cierto? Entonces copia, ¿no es cierto? T de valor es esto, ¿no es cierto? O sea que estamos copiando uno en otro, ¿no es cierto? Al dis, o sea, esto al dis que le estemos pasando, le está copiando los valores de t, ¿no es cierto? En este caso t de valor. Entonces vemos que valor del dis va a ser igual al valor del t de que le pasamos. Y imprime t de valor. Y aparte nos dice que se llamó al constructor copia. Y después está el destructor, que simplemente cuando destruyamos a un objeto va a imprimir, bueno, este es el destructor, para que veamos cuándo lo llamamos. No hace más nada que eso, decirnos que llamó al destructor. Después tenemos dos métodos, modifica y lee. O sea, modifica, se le pasa un entero y devuelve un entero, y lee, no se le pasa nada. Entonces, ¿qué hace? Modifica, agarra un valor que le pasemos y modifica el valor de valor con el nuevo, ¿no es cierto? O sea, al valor que tenía, lo ignora y le pone el nuevo que nosotros le estamos pasando. O sea, modifica el valor guardado ahí de la variable valor con el nuevo. Y imprime el nuevo valor. Y devuelve ese mismo valor que le pasamos. B, ¿no es cierto? Lo devuelve en redval. Ah, no, perdón, devuelve el viejo. Claro, este es el valor anterior, lo devuelve en redval, pero en valor ahora va a tener el nuevo. O sea, devuelve el valor viejo y el valor nuevo lo cambia directamente en la variable. Y lee directamente el valor. O sea, cuando llamemos al método lee, directamente va a devolver el valor de valor, ¿no es cierto? Porque como es una variable privada, no la podemos llamar directo, sino que tenemos que utilizar un método, por eso utilizamos un método que retorne valor. Bueno, vamos a ver que hay distintos tipos de llamadas. Ahora lo vamos a ver a bajo nivel. La primera, crea un objeto of1 directamente en el stack. Y por supuesto no tiene ningún argumento, con lo cual se va a llamar, ya vamos a ver, el primero va a llamar al constructor sin parámetros, ¿no es cierto? Ese va a llamar al constructor sin parámetros. Si nosotros corremos esto, vamos a correr start without debug, vemos que lo primero que imprime es constructor sin parámetros 0. Entonces esto es lo que imprimió, constructor sin parámetros 0, porque es el valor por default que le pone a valor. Bueno, el segundo va a crear un puntero al objeto tonta, pero recordemos que esto es un puntero nomás, o sea que todavía no está creado el objeto. Acá no se llama ningún constructor ni nada, porque esto es un puntero del tipo tonta, pero todavía no hay creado ningún objeto. Después llama al constructor copia. Vemos que el segundo que llama es el constructor copia. Acá no llama ningún constructor porque solamente es un puntero. O sea, estoy definiendo un puntero, pero todavía no hay objeto. Y después hago una copia al hacer esto tonta oct3 igual a 1. Recordemos que era una forma que el compilador se daba cuenta, bueno, voy a copiar 1 en 3, pero hay algún, digamos, constructor que al crear el objeto 3 me permite hacer la copia. Entonces esto, el compilador dice, bueno, voy a buscar a ver si hay algún constructor copia, ¿no es cierto? Que vemos que llama al constructor copia. Entonces al hacer esto, vemos que el dis de objeto 3, el dis es objeto 3 y el otro es objeto 1 que ya existía, que ya se había creado y tenía el valor 0 porque era por default. Entonces al crear el constructor copia, acá vemos que va a tomar toma como referencia el objeto 2 nuevo, el objeto 1, el objeto 3, perdón, ahí ya estoy haciendo estupidez. El objeto 1, que es está acá, ¿no? Porque es el copia. ¿Dónde estaba? Acá, el constructor copia. O sea, toma el valor que se pasa como referencia, como argumento, y le asigna ese valor, digamos que se pasa como argumento, se lo asigna al valor de dis, ¿no es cierto? Bueno, que eso es lo que hace acá, ¿no es cierto?
el objeto copia lo que está haciendo, que a este objeto dis le va a asignar el valor de este objeto 1, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver a bajo nivel. Y después el objeto 2, este que era un puntero, le va a asignar un nuevo objeto, que es este new, crea un objeto tonta con un entero, o sea que ahora va a llamar a constructor con un parámetro, 2 es este parámetro, y se lo va a asignar a objeto 2, ¿no es cierto? Este punterito es la dirección del objeto 2 que lo creo acá en el heap. O sea que este new de tonta 2 lo que hace es llamar al constructor este con un parámetro y asigna el 2 a valor, ¿no es cierto? Al valor de ese dis, ¿no es cierto? Del objeto 2. O sea que ya tenemos creado los tres objetos. Objeto 1, objeto 2 que lo creo acá, y el objeto 3 que es una copia del 1. Y ahora modifica el objeto 1. Llama modifica con el valor 3 y entonces objeto 1, recordemos, va a tener el valor de 3, ¿no es cierto? El objeto 1. Y ahora lee el objeto 1. Vemos que acá dice el objeto 1 es 3 porque lo modificó. El objeto 2 es 2 porque lo creó con el 2 este. Y el objeto 3 es 0 porque fue una copia del objeto 1 y nunca se modificó. O sea, se copió antes de modificar el 1, o sea que quedó en 0. Y después llama al delete object de 2, ¿no es cierto? Vemos que llama al objeto, hacemos delete porque acá habíamos hecho new, y tenemos que llamar al objeto delete, y entonces se crea el destructor de 2, que lo llamamos cuando hacemos el delete, y los otros dos destructores se llaman directamente al terminar la función porque estaban en el stack, y entonces cuando termina la función se llama al destructor, a los otros destructores, ¿no es cierto? El compilador, antes de terminar la función, va a llamar a los destructores que estaban en el stack. Bueno, lo vamos a ver a bajo nivel, un minutito. Acá está. Bueno, tenemos el objeto 1, que recordemos, se creaba sin parámetros el primero, la llamada, entonces tenemos este objeto 1 en el stack, lo vamos a ir debagueando, porque así lo vemos más claro. Local Window Debugger, vamos hasta ahí. Ahí está. Uy, se me perdió. Esperen que lo perdí. Vamos de nuevo. Ahí está. Bueno, ahí está. Vamos para abajo. Y entonces tenemos, saquemos este breakpoint. Entonces tenemos el objeto 1 que se va a crear acá, ¿no es cierto? Entramos en, este sería el constructor sin argumento, entonces se le pasa solamente el dis, que es el dis de este objeto 1, que inclusive lo puedo venir acá y poner eh, struct var tonta, y entonces me crea el valor, tiene un solo valor, que es el 0, ¿no es cierto? En este caso. Ahora lo va a guardar, igual al inicializar lo va a poner a 0. Va a agarrar el dis y va a poner el contenido del dis, que es el tonta. El valor de dis, el valor del primer objeto lo va a poner a 0. Y imprime constructor sin parámetro. Acá no sale porque está el valor que no es ASCII. Y ya tenemos el primer, digamos, lo primero que imprimió. Esto lo vamos a cerrar porque ya no es necesario. Bueno, y ahora va a hacer la copia, ¿no es cierto? Vemos que tiene el dis es el objeto 3 y el objeto 1 es el que va a copiar al 3, ¿no es cierto? Recordemos, o sea que se está creando un nuevo objeto 3 que por ahora es esto, que lo vamos a poner acá con struct var, tonta, y ahí está. Por ahora es otro objeto tonta, que por ahora está 0. Y entonces, ¿qué va a hacer? Recordemos, cuando el compilador veía esto, decía, bueno, voy a crear un objeto con un constructor y tiene que ser copia del otro que ya existía, entonces voy a buscar un constructor copia. Y entonces hace eso, ¿no? Vemos que pasa las direcciones. Recordemos que esto que habíamos visto que es como referencia, a bajo nivel se trabaja con puntero, ¿no es cierto? Le está pasando la dirección de RDX del objeto dis en este caso y del source que va a copiar, o sea, de la fuente que va a copiar a este, se la pasa como argumento, como por referencia, pero es a bajo nivel, utiliza punteros, ¿no? Vemos acá que son puntero a dis y un puntero a la otra clase, a la otro objeto de tonta.
Y entonces tenemos RDX es T y RCX es dis. Son las dos direcciones. O sea que estas variables son variables punteros. Vemos que acá son variables punteros porque guardan direcciones. Y entonces se dice levanta RAX y T se levanta RCX. Y entonces este es el valor de T. Este es el valor de T, porque vemos que viene de acá, de T. Lo lee a RCX, que es 0, y lo guarda en el valor de A. Este es el dis, el valor de A, que es en el contenido del dis, ¿no es cierto?, de valor. O sea que vemos que puso a 0, como era 0, lo copió. El valor de 0 que tenía el, el objeto 1, lo copió en el nuevo objeto, que es el dis. Y después imprime el constructor copia, todo eso, ¿no? Para salir. O sea que hizo una copia, un objeto copia, que es lo que hizo acá, ¿no es cierto? Creó un objeto 3 a partir del objeto ya creado que le pasó como referencia, y este nuevo objeto tiene el mismo valor, por supuesto, que el otro, que son 0 ambos. Bueno, imprimió, por supuesto, constructor copia 0, ¿no es cierto? Que es el valor es 0. Y ahora viene acá, llama new para crear el objeto, o sea, el objeto 2. Recordamos que este objeto 2 se creaba con el new. Y por supuesto el new tiene que tener un size de 4, porque estos objetos tontas tienen solamente un entero a bajo nivel, y entonces el tamaño de un entero es 4. Entonces creado con el new, y ahí tenemos la dirección, ¿no es cierto?, dónde va a estar. O sea que acá va a haber otro objeto tonta, y entonces vamos acá, a struct var, le ponemos tonta, y ahí creo, por ahora tiene ese valor porque tiene basura, pero vemos que ahí está la dirección, la guarda en este, sería el objeto 2. Objeto 2. Bueno, le ponemos temporal el objeto 2 porque hay otro que se llama objeto 2, o le ponemos dos guiones, objeto 2, así. Bueno, entonces compara el objeto 2 con 0, como no es 0, bueno, perfecto. Y entonces ahora va a llamar al constructor que tiene como argumento, por supuesto el primero es el dis, el objeto 2, y el segundo es el valor para inicializar. O sea que estamos llamando al constructor que utiliza un entero. Y llamamos ahí y tenemos el dis, es este, ¿no es cierto?, que es la dirección que llamaba al objeto S. Y el otro es el valor, ¿no? RDX es el valor 2 que queremos inicializar, el valor de ese objeto. Entonces llamamos el dis, llama en RAX, en SX está el valor 2, y al contenido de RAX, o sea, al valor de este nuevo objeto, le ponemos el 2, ¿no es cierto? Entonces ahora vemos que ahí está el 2, tonta de 2 en la memoria, en el heap, ¿no es cierto? Este no está en el stack. Bueno, imprime, por supuesto, todo como antes. Vemos acá, constructor con un parámetro 2. O sea, este siempre te muestra el valor que acaba de inicializar la variable valor. Bueno, entonces guarda acá de vuelta el objeto 2. Esta es una copia, sería, siempre retorna, los constructores retornan el mismo dis, o sea que este sería objeto 2. Y lo guarda acá y hace otra copia de objeto 2. Le pongo un guión, cada uno le pongo un guión más para que me lo tome como diferente. Bueno, ya había uno así, así que le pongo otra cosa. Rename. Ponemos objeto 2 y le pongo otro guión más, o dos guiones más, para que son todos copias uno del otro. Bueno, y ahora vemos que ese lo copia en el que se llama objeto 2 final, ¿no es cierto? O sea, termina copiándolo en esta variable objeto 2. Y después llama a modifica, va a modificar el objeto 1. Utiliza el dis del objeto 1. Siempre recordemos que el dis me dice a cuál de todos los objetos se lo tengo que aplicar, en este caso al objeto 1. O sea que el valor es 3, el objeto es 1, y modifica, y entonces agarra el valor 3, ¿no es cierto? Y levanta el dis del objeto 3, y en el valor, o sea, primero guarda en redval el valor que tenía original, porque va a devolver este valor que después no lo usa, ¿no? O sea, el valor original que tenía, que es 0. Y ahora va a modificar el valor y levanta de vuelta el valor. Este era el B.
sea, a ver, déjame ver que algo me perdí acá. Tonta valor, SR de X es 0. Ah, imprime el 0. A ver. Sí, va a modificar el valor 0. Lo imprime el valor que tenía antes. Y después agarra el valor nuevo, que es B, ¿no es cierto? Y, claro, de 0 va a ser 3, ¿no? Está imprimiendo, ¿no? Imprime el valor anterior y el valor nuevo. Y después lo va a cambiar. Ahí está, levanta el 3 y lo va a cambiar el valor que había, que era 0, lo va a cambiar por 3. Y devuelve el 0 que estaba antes en redval. O sea que acá en valor, ahora, bueno, volvamos acá. Entonces, ahora va a leer el objeto 1. Vamos acá, lee, va a buscar el objeto 1. O sea, va a devolver el objeto 1. Valor del 1 era 3, ¿no es cierto? Porque lo modificamos. Lo va a imprimir, objeto 1, y después va a hacer lo mismo con el objeto 2 y el objeto 3. Objeto 2 lee y objeto 3 lee. O sea que hasta acá vamos todo bien. Objeto 1, 3, objeto 2 lee y objeto 3 todo muy bien. Lee los 3. Objeto 1, objeto 2 y objeto 3. 3, 2 y 0, los valores que tenían valor de cada uno de los objetos. Después, como hicimos new, tenemos que, bueno, esto es una copia, vemos que este es el mismo objeto 3, ¿no es cierto? Entonces ahora va, perdón, el objeto, este var 30, a ver, ¿de dónde salió? Este RAX era objeto 2. Este es una copia del objeto 2, que se creó en el heap. Entonces le vamos a poner objeto 2, B, es lo mismo, son todos copias del mismo valor. Entonces ahora va a ir al destructor del objeto este, ese está en RCX, el que tenía el 2, que se había creado en el heap acá. Y entonces ahora vamos a ir ahí y va a llamar al destructor, que simplemente imprime destructor, y ahora toma el valor, lo va a imprimir, vemos que dice destructor de 2, lo está imprimiendo. Por ahora eso no hace más nada, y después llama a delete. El dice es el mismo 2, entonces llama a delete y se destruye el objeto que hemos creado con new, ¿no es cierto? Ya está destruido el objeto y devuelve ahí el valor, pero ya está destruido. Y después llama a la destrucción del objeto 3 y el objeto 1 que estaban en el stack, este tonta de 0 y este tonta de 3, eso estaba en el stack, por eso antes de salir de la función, llama al destructor. Vemos que hay una llamada al destructor que tenía 0, que era el 3, y después llama al destructor que tenía 1. Tenía el destructor 1 tenía el valor 3 que lo habíamos modificado. O sea que todo ocurrió como nosotros pensábamos. O sea que un destructor se llamó cuando nosotros llamamos a delete, directamente a borrar el objeto de new, el objeto 2 se llama, el compilador se dio cuenta y llamó al destructor, y cuando vamos a salir de la función, los que están en el stack se llama también al destructor. Bueno, creo que con esto quedó claro todos los ejercicios. Vamos a ver si hay alguno más, creo que no. Este es el último. Bueno, acá se terminó. Bueno, listo. En el próximo video seguiremos con el capítulo 32. Espero que entiendan, y si no, discúlpenme, trato de ser lo más claro posible, pero a veces es un poco enredado explicar, y tratamos de ser lo más claro posible. Bueno, vamos a dejar de compartir y cerramos el video y nos vemos en el próximo video. Chao.